Y seguimos en política porque la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, cuestionó ayer a la democracia cristiana tras la votación en la Cámara de Diputados del llamado Plan de Reconstrucción Nacional, acusando a la Falange de haberse olvidado de la gente al dar sus votos para la aprobación de algunos artículos. De este y otros temas vamos a conversar con el diputado y jefe además de bancada de la democracia cristiana, Jorge Díaz. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y en especial tener este contacto en minutos previos a que se vote las indicaciones finales de esta mega reforma que ha sido presentada por el gobierno. Y para la que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, agradece a la democracia cristiana haber dado los votos para claramente no apoyarla en general, pero los votos de la democracia cristiana evitaron que mandara otro artículo a comisión mixta. ¿No les tenía que agradecer porque ustedes se molestaron bastante? No, lo que pasa es que aquí no se trata de agradecer o no. Lo importante es que la democracia cristiana tuvo la capacidad de entender esta mega reforma como una mega reforma que beneficia a los súper ricos, por eso que votamos en contra en general de esta mega reforma, pero entendemos que teníamos que aliviar a los mayores de 65 años para que se les exima del cobro de contribuciones. Y eso nos parecía en términos generales que estaba bien. Donde habían discrepancias era la manera en que se iba a compensar a los municipios esta pero merma. ¿le parecía que estaba bien a todo evento la exención de las contribuciones? Porque ahí había reparos incluso dentro del propio oficialismo donde se apuntaba que era mejor focalizarlo porque había un 0,1% de esos mayores de 65 años que claramente no tenían problemas para pagar las contribuciones. O sea, y en realidad, más allá de que estén o no a favor de pagar o no, cuando existe un beneficio, lo que se espera es que sea universal y que quien recibía este beneficio, que eran los municipios, recibieran lo que les correspondía y se les compensara. Ya, pero en el fondo la democracia cristiana estaba de acuerdo con dar la exención de contribuciones para todas las personas mayores de 65 años. Exactamente, estábamos de acuerdo con la exención y las indicaciones del Senado, porque nosotros recordamos que lo que se aprobó fue las indicaciones que presentó el Senado, que principalmente eran tres. La primera era que se incorporara, o sea, que la persona estuviera al día en el pago de las contribuciones. En segundo lugar, que tuviera también la capacidad de ser heredable al cónyuge o conviviente sobreviviente, y también que sea una sola la vivienda que pudiese o no coincidir con la del domicilio electoral. Si es que no coincidía, debía existir una declaración anual donde se indicara cuál era la vivienda que iba a estar exenta, porque es una vivienda. Ahora bien, lo que más nos importaba, más allá de este beneficio que nos parece correcto, lo que no nos gustaba era que se redujeran los ingresos a los municipios, porque ahí sí iban a haber inconvenientes, sobre todo para los municipios que reciben o tienen menos recursos propios y tienen una alta dependencia al Fondo Común Municipal. Ya, pero usted estaba de acuerdo con que personas como el ministro Quiroz no pague contribuciones a partir del próximo año. O sea, no se trata de personalizar, se trata de que es un beneficio que es para todas las personas mayores de 65 años. Yo no sé las características ni patrimonio en particular del ministro Quiroz o de cualquier otro. Lo que importa es que hoy día lo que se aprueba es que las personas mayores de 65 años no paguen contribuciones. Hoy día Quiroz o Alvarado o quien usted haya puesto como ejemplo son ministros. Pero no tengo 65 años todavía, diputado. Cambie. No, me refería a alguno de ellos dos, Puede que su situación cambie, pero en realidad hoy día lo que importa es que todas las personas mayores de 65 años van a tener esta universalidad en la exención de contribuciones. Ya, ¿y por qué no quisieron entonces votar a favor de las compensaciones? Porque ahí se produce una contradicción. Mira, en realidad no se provoca tal contradicción. Lo que sí había era incertidumbre respecto de la forma en que se iba a compensar. Pero eso ya se aclaró en la comisión mixta. En primer lugar, se indicó que las compensaciones las contribuciones tienen dos componentes. Un componente que es aproximadamente un 60% que va al Fondo Común Municipal y eso se compensa en un 100%. Un 40% va en beneficio de las comunas, directamente, de cada comuna. Y eso se va a financiar también, se va a compensar en un 100% con el cumplimiento de dos condiciones que nos parecen bien. La primera era que se redujera en un 30% los plazos promedio de cada municipio por permisología. Cualquier tipo de permisos que ellos tengan que tramitar deben reducirlo a lo menos un 30% en promedio. Ya, pero va a depender de eso.
¿Perdón? No es automático, digamos, va a depender de que se den esas condiciones. Ah, no, es que la segunda es que eso es en beneficio de la ciudadanía. Si la ciudadanía es la que se queja muchas veces que algunos municipios demoran mucho en algún trámite. Y el segundo requisito, que también nos parece bastante razonable, era que se cumpliera con una obligación que data del año 2023, que indicaba que los municipios están en la obligación de informar todo el personal contratado, y que también nos parece razonable. Si las condiciones no son incumplibles. Y eso solamente en el porcentaje que va a cada una de las comunas. Ahora, ¿por qué como jefe de bancada, diputado, ustedes decidieron sentarse a conversar este punto en particular con el ministro Quirós? No sé si fue con el ministro Quirós específicamente, que fue el que les dio las gracias, no, o el ministro Alvarado. Ya. No, fue con el ministro Alvarado, y tomamos esta decisión por razones muy simples. La primera era que nosotros teníamos claridad que esta decisión la teníamos que tomar con nuestros alcaldes, representados en particular por el alcalde Gustavo Toro, que es el alcalde de San Ramón. Lo incorporamos a la discusión, estuvo ayer aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde empezamos a dialogar y a entender un poco la manera en cómo esto iba a afectar, beneficiar o mantener la cantidad de ingresos que reciben los municipios. Y ahí cuando tomamos la decisión con los alcaldes, el alcalde nos dice, sí, esta norma efectivamente nos permite que las personas que estén mayores de 65 años de edad y que hoy día paguen contribuciones, no paguen. Y además, por otro lado, que esto se compensa a los municipios y no existe ninguna merma. Pero la discusión que teníamos y la discrepancia que existía era la manera en cómo esto se iba a transformar de carácter permanente como un beneficio compensado a los municipios. Porque recordemos que el impuesto territorial está fijado de manera permanente en la ley, como ingreso municipal. Entonces, esa era la discusión, si se iba a incorporar a la ley de presupuesto como una ley transitoria o si iba a ser de carácter permanente. Y frente a esa realidad, lo que se determinó era que se iba a incorporar una modificación, se incorporó ahora en la comisión mixta, una modificación en la ley de rentas municipales, que es orgánica constitucional. Entonces, por lo tanto, se asegura de manera permanente el ingreso a los municipios con esta fórmula compensada que presenta el gobierno, lo que nos parecía que cumplía con el estándar que nos exigían los alcaldes de la democracia cristiana. Ya, en definitiva fue un acuerdo de la democracia cristiana entre sus parlamentarios, entre sus diputados y los alcaldes. Esa era la negociación que tenían. ¿Qué fue lo que ofreció a cambio el gobierno? Mejorar la compensación, y eso es lo que se está votando ahora a través de la indicación que pone el gobierno. Exactamente. Ahora, yo lamento mucho que la diputada Sandra Parisi haya tenido esos dichos en realidad contra la democracia cristiana, porque aquí no estamos para hacer pirotecnia política ni para sacar más aplausos. Aquí de lo que se trata es que cuando tomamos este tipo de decisiones es porque ponemos en el centro de nuestras decisiones a las personas. Bueno, es que ella dijo lo contrario, y yo, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, es que lo lamento mucho. Invitar a que escuchemos ese momento que lo dijo aquí el día de ayer, hace 24 horas. No es que haya perdido el rol articulador, el Partido de la Gente, sino que la democracia cristiana se olvidó de la gente. La democracia cristiana en esta ocasión velaron por sus intereses, por sus acuerdos, y dejan de poner a la gente en el centro de la discusión. Esta es la política que estamos llevando en Chile, una política de acuerdo, de trinchera, una política que pierde la humanidad, una política que pierde el sentido común. Ya, ahí estaban las declaraciones entonces. No es que haya perdido. Me parecen bastante desafortunadas en realidad, porque el PDG hizo algo muy similar a cómo votó la democracia cristiana. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hoy día no es tiempo de los aplausos fáciles. ¿En qué sentido hizo algo parecido? Claro, porque en realidad lo primero es que ellos votaron estos articulados en particular de la misma manera. Incluso ellos aprobaron también otros artículos donde la democracia cristiana votó en contra. Pero más allá de esa discusión, que puede ser una discusión bastante técnica, yo quiero apuntar a algo bien claro. Aquí la democracia cristiana, cuando toma decisiones, la toma responsablemente. Nosotros no vamos por los aplausos fáciles ni por la pirotecnia política. Nosotros vamos por acuerdos responsables que tengan una solución institucional frente a beneficios que se pretenden entregar, como por ejemplo la exención del pago de contribuciones. Aquí lo que interesa es que los municipios no se van a ver afectados, y nuestro compromiso es con el municipalismo, no con la pirotecnia ni los aplausos fáciles. Por lo tanto, yo quiero ser bien claro, aquí la democracia cristiana tomó una posición consensuada con sus alcaldes y consensuada también con los parlamentarios y el partido. Hoy día lo que nos corresponde es votar las indicaciones, y por eso es que yo lamento que la diputada lleve la discusión a ese nivel,
porque no es lo que corresponde. Nosotros somos un partido responsable, un partido con historia, un partido que no se desarma ni se desarticula ni tiene ninguna de las características por las que se ha pasado otros partidos como el PDG. Nosotros somos un partido que pretende dar gobernabilidad también al país y por supuesto que nuestra decisión siempre va a estar donde nuestros alcaldes, nuestras autoridades territoriales que están dispersas por todas las comunas de nuestro país van a tener un sentido de que hoy día no van a reducir su ingreso y que van a seguir aportando al beneficio de la gente y sobre todo a sus proyectos propios y territoriales. ¿La DC de los diputados es la misma DC de los senadores, diputados? Es que lo que se votan, bueno, depende en qué contexto se diga, ¿no? Porque respecto de esta mega reforma que efectivamente beneficia a los más ricos, tomamos una decisión única entre la mesa del partido, la bancada de diputados y la bancada de senadores. Y todos aprobamos y votamos en contra de esta mega reforma. Todos tomamos esa decisión. Ahora, cuando hay indicaciones que se hacen en el Senado, que vienen al Parlamento y son artículos específicos, bueno, ahí pueden existir aspectos que se tengan que votar acá o que se tengan que incluso conformar comisiones mixtas, donde la democracia cristiana no tuvo participación por la representación que tenemos aquí en el Parlamento. Entonces, claramente va a depender mucho de lo que se tenga que votar y la manera en cómo enfrentamos cada una de las decisiones. Ya, vámonos al punto de vista político, además, diputado, porque en las declaraciones de la diputada Parisi también hay otro tema, porque con esta conversación que tiene la democracia cristiana con el gobierno, el PDG pierde este rol articulador único que tenía como partido opositor. ¿El gobierno tiene en la DC otro o un nuevo interlocutor que pueda, en el fondo, quitarle poder de negociación al PDG? Bueno, aquí hay que ser bastante claros. La democracia cristiana ha tomado decisiones políticas bastante ciertas. La primera es que en el gobierno anterior no fuimos parte del gobierno del presidente Boric. En el gobierno actual somos oposición al gobierno de Kast, pero siempre hemos sido un partido dialogante, un partido que entiende las necesidades de la ciudadanía como su prioridad. Hoy día la democracia cristiana no negoció nada para su partido. No negoció cargos en gobierno, no negoció proyectos como el proyecto de los pañales o remedios, porque entendemos que al final ese tipo de negociaciones tienen plazo corto, no tienen ahí una ventana que es muy temporal. Lo que nosotros entendemos con claridad es que la democracia cristiana siempre ha tenido este rol y lo vamos a seguir teniendo, porque nuestro compromiso no está con un gobierno, nuestro compromiso está con la ciudadanía que siempre hemos tenido la capacidad de ponerla al centro de nuestras decisiones. Por lo tanto, el PDG pierde, digamos, la hegemonía de ser el único partido con el que el gobierno podía negociar, de la oposición. Desde la perspectiva que lo indicas claramente. Ellos pierden entonces esa hegemonía. ¿Diputado? Claramente, desde la perspectiva, desde la perspectiva que lo indicas claramente, en los proyectos que nosotros actuemos de consenso, vamos a estar a favor o en contra del gobierno dependiendo del tipo de iniciativa que se incorpore. Porque en el oficialismo hay sectores que critican y que le dicen al gobierno que se había convertido en rehén del PDG. ¿Con esto el gobierno se libera de tener que negociarlo todo solo con el PDG? No, claro, lo que pasa es que esto no es un acuerdo político. Esto es lo que hoy día hemos llegado, es un consenso en particular respecto de una materia. Ahora, si esto se mantiene y el diálogo sigue siendo fructífero, la democracia cristiana siempre va a poner sus intereses donde la ciudadanía lo indique. Y si eso implica que la democracia cristiana tenga que aprobar proyectos que presente el gobierno, la democracia cristiana los va a aprobar. Y si eso implica que la democracia cristiana tenga que votar en contra de los proyectos que presente el gobierno, los va a votar en contra. Ahora, ese rol articulador y el diálogo siempre ha estado abierto y siempre hemos sido un partido muy dispuesto al diálogo. Ya, porque esto ocurre en paralelo a que ustedes también apoyan la presentación de 3 artículos al Tribunal Constitucional. Efectivamente, porque estamos muy en desacuerdo con a lo menos 3 articulados que nos parecen graves, que tienen una condición de vulnerar ciertas garantías constitucionales. Uno de ellos precisamente es la invariabilidad tributaria, otro de ellos son normas medioambientales que se pueden ver perjudicadas con esta mega reforma y por lo tanto cada vez que nosotros actuemos en conciencia no vamos a dar ningún cheque en blanco a nadie. Nosotros lo que estamos haciendo es ser conscientes de la manera en cómo la ciudadanía espera
de un partido político serio, con trayectoria, con historia como la democracia cristiana, un comportamiento de la altura de la sociedad de hoy, de cómo hoy día tenemos que avanzar, no tan solo en consolidar derechos sociales sin ningún retroceso, sino que también en materias macroeconómicas, que por cierto, la democracia cristiana ha sido el partido que en los gobiernos donde hemos tenido presidentes ha tenido la capacidad de enfrentar altos índices económicos y también reducción de pobreza significativamente. ¿Qué le parece la aprobación de esta llamada mega reforma, diputado, en general? ¿Es una buena noticia o una mala noticia para el país? Yo creo que es una mala noticia porque va a implicar una menor recaudación fiscal en lo próximo. Y a propósito de lo que está pasando con los temporales en distintas regiones, no vemos que quizás el gobierno puede verse reducido en su capacidad de enfrentar estas situaciones. Hemos visto que muchos alcaldes han hecho reclamos bastante significativos respecto de la prontitud con la que se debe llegar con recursos, con ayuda, porque la voluntad política se expresa en recursos. Entonces, evidentemente, cuando vemos un problema tan grave como lo que ha estado pasando con los temporales en distintas regiones, lo que se espera es que existan recursos disponibles para que la ciudadanía no sufra en los términos que han manifestado hoy día y ha sido público, porque los medios de comunicación han cumplido un rol importante respecto de evidenciar lo que está pasando con esta tragedia en distintas regiones del país. Por lo tanto, esta mega reforma que beneficia a los súper ricos va a reducir la carga fiscal, va a reducir evidentemente la recaudación de impuestos, y eso puede perjudicar no tan solo algunos derechos que se han ido consolidando y el financiamiento de los mismos, sino que también pudiese reducir recursos en tragedias o en emergencias como la que hemos estado viendo producto de los temporales en el país. Ya, pero por eso entonces la ADC no quiso ponerle su firma al resto de los artículos. Exactamente. Como sí lo hizo el PDG. Ya, ahí aprovechan de hacer la distinción. Diputado... no somos lo mismo en todo caso, para que quede claro. Bueno, tienen una trayectoria distinta, una historia distinta, pero como oposición, ¿usted cree que hay un mea culpa que hacer en general sobre la poca incidencia que tuvo la oposición en cómo sale esta reforma, o efectivamente no había nada más que hacer porque se tenían los votos? Claro, lo que pasa es que hoy día las derechas, el oficialismo en general, tiene una mayoría parlamentaria significativa. Y eso hace que la posibilidad que tengamos de ir incidiendo en mejorar los proyectos, porque aquí no se trata de trabar nada, no se trata de impedir el crecimiento del país, no se trata de estar en contra de todo. No podemos ser un partido que se identifique por estar en contra de todo simplemente porque es una propuesta de gobierno. Porque nuestros intereses, repito, son ciudadanos, por lo tanto, hay veces que la ciudadanía va a estar a favor, hay veces que la ciudadanía va a estar en contra, y ahí la democracia cristiana va a tener su voto. Diputado, ¿cómo ve el ingreso, porque ya entró a la Comisión de Trabajo, de esta indicación, de este proyecto que entra con suma urgencia, además para dar flexibilidad a la aplicación de las 40 horas laborales? Bueno, eso lo vemos como un retroceso respecto a los derechos tuitivos del trabajador. Aquí hay que ser claros. Cada vez que enfrentemos problemas como estos, ¿no?, que pretendan flexibilizar la jornada laboral para que puedan tener una jornada mucho más extensa y después ser compensadas en algún momento, eso en realidad no nos parece bien, porque Chile avanzó en que se reduzca la jornada laboral y quede en 40 horas. Y eso hoy día debe respetarse. No nos parece que existan las condiciones como las que hoy día se están presentando, porque lo cierto es que tengamos que avanzar en que el país reconozca estas 40 horas y hay ciertos derechos sociales en los cuales no se puede retroceder. Pese a que el argumento para presentarlo es que, claro, aumentan los derechos, pero disminuyeron los puestos de trabajo. No, lo que pasa es que más allá de esa circunstancia, lo que corresponde es que hoy día el país tomó una decisión, tomó un rumbo. Y da lo mismo, porque son decisiones de Estado, no son decisiones de gobierno. El país tomó una decisión. Y frente a esa decisión que toma el país, y que crea además certeza jurídica respecto de no tan solo los derechos de los trabajadores, sino que también respecto a la manera en cómo se va a enfrentar este proceso, lo cierto es que hoy día tenemos un país y trabajadores que estiman 40 horas de su jornada laboral, y eso no puede existir en ese punto en ningún tipo de retroceso. La ADC entonces lo va a rechazar.
la DC lo va a rechazar. Por lo menos la bancada de la democracia cristiana, que es lo que nos podemos hacer cargo, nosotros estamos con los trabajadores de este país y no pretendemos que la jornada laboral presente ninguna variación y que se mantenga en 40 horas tal como fue aprobada. Bien, diputado Jorge Díaz, jefe de bancada, además de la democracia cristiana, le queremos agradecer este contacto con CNN Chile, con las definiciones y la proyección también. Muchas gracias, que tenga una muy buena tarde. Un abrazo grande, Muchas que les vaya gracias. muy bien. Hasta luego. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia con imágenes de Concepción, donde a esta hora hay cielos cubiertos, 13 grados de temperatura, son las 6:12. Hacemos un alto y ya regresamos con más.